lo que yo me tengo que preocupar en mi plano arquitectónico, ahora sí, son las especificaciones técnicas. Y vamos a empezar a hablar hoy día de todas ellas, ¿ya? Porque esto es complementario a lo del anteproyecto. ¿Ya? Recuerden, en el anteproyecto yo resuelvo el diseño. Y en el plano de obra yo tengo que enfocarme en darle la información necesaria al personal constructor para que ejecute. Vamos a poner acá un pequeño ejemplo. Miren acá este pequeño planito. ¿Se ve? Disculpen. Otro planito, uno chiquito de 4 habitaciones. Voy a arrancar con este que es más chiquitito todavía. A ver, vamos a verlo. Pregunta. ¿Cuánto es la dimensión interior de este ambiente? Ahí está, 362. Ah, el otro lado no se nota, ¿no? Ya, bueno, la sumatoria de todo esto. Bacán. Bienvenido sea el punto. Pero ¿para qué me sirve? En obra, ¿de qué me sirve tener la dimensión interior? Las dimensiones, perdón, interiores. ¿De qué me sirven? En otro lado, lo que sí me sirve es esto. Saber dónde va o no van columnetas. Si va acá columna o cosas por el estilo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de esto. ¿Por qué son las columnetas? ¿Qué son las columnas? Ya, pues columnas yo ya sé que son elementos de soporte. Eso lo tengo clarísimo. Con ese lado no tengo problema. Ya, ahora, ¿qué es una columneta? Lo que pasa es que dependiendo del sistema constructivo, de los cuales vamos a conversar también, hay algunas veces en que los muros, perdón, están integrados a la estructura. Y hay veces que están separados, que están aislados, por motivos que ya explicaremos luego. Pero lo que pasa, y es que ya sean tabiques o sean muros, estos por sí solos no tienen estabilidad. Entonces necesitan realizar algo llamado el confinamiento. ¿Qué es el confinamiento? Es el acto de crear marcos, si se dan cuenta acá. Ya, vamos a suponer que estas columnas no existen, ¿ya? Columnas civiles. Voy a suponer que esto, dos, y este de acá no existen. Está en el aire. Pregunta, este muro de acá, que estoy suponiendo que está amarrado a esta columna de acá, y a esta viga por abajo. Pregunta, ¿dónde se sostiene? Cuando hay un movimiento sísmico, ¿en dónde se va a agarrar? De ningún lado. Claro, de este lado agarra la columna, la viga, correcto. Pero esta punta de acá, o este cachito de acá, miren la longitud del muro, que evita que en el sismo haga este movimiento. Se venga de acá para acá. Se venga de acá para acá. ¿Qué evita eso? ¿No? Ya, ¿y cómo lo solucionamos? Confinándolo. ¿Y cómo lo voy a confinar? Pues colocándole unas columnetas, ¿no? Unas viguetas. Entonces las columnetas y las viguetas, que son el primer elemento que va a aparecer en nuestro plano, son elementos para amarrar muros y tabiques que de otra forma estarían sueltos. Ahora pregunta, ¿por qué estos elementos no los colocamos en el plano de estructuras? Repito la pregunta. Y esto por si acaso, quiero comentar este punto, ya es bien fastidioso a veces de responder. Cuando decimos qué cosa va en este plano, no va en este plano, hay algunos profesionales que dicen, no, esto me corresponde a mí, eso es tuyo, este por aquí, por allá. Ya, esas son tonterías. Vamos al punto. ¿Por qué las columnetas normalmente no se mostrarían en el plano de estructuras? Que la sencilla razón que las columnetas están vinculados a los elementos de tabiquería, elementos que no contribuyen al sistema de carga, por este motivo. ¿Ya? Ojo. No significa, sin embargo, a mi criterio, ¿no? Acá ya es una cuestión que voy a diferir con muchos profesionales, tal vez. Yo sí creo, por otro lado, independientemente de que no formen parte del sistema estructural, yo creo que sí lo debemos representar en el plano de estructuras. ¿Por qué? Primero, vamos a diferenciar cosas. En el anteproyecto en la arquitectura vimos que en el anteproyecto yo defino el diseño, pero mi plano de obra es otra cosa. En estructuras es igual, yo tengo planos para analizar y definir el diseño de lo que estoy haciendo, pero otra cosa es mi plano de obra. Y no se imaginan, no hay nada más fastidioso en una ejecución que irme, por ejemplo, a la planta de cimentaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, irme a la planta de cimentaciones y luego tener que averiguar dónde empiezan y dónde terminan las columnetas, las columnas, los muros, no sé dónde están. Entonces yo lo que ya aprendí con la experiencia es a representarlo de esta forma. Repito, a algunos no les cuaja del todo, dicen, no, así no debe ser, pero la verdad es que no es que haya una norma que te diga qué debe verse y qué no debe verse. Finalmente, para mí, mi gran
eh, ¿cuál es el término? Mi leitmotiv, ¿no? Mi variable principal es que mi maestro constructor tenga las mayores facilidades del caso. Y yo prefiero que vea la información acá, en este planito, lo vea todo, y no tenga que estar yendo a cada rato al plano de arquitectura, al plano de eléctricas, etcétera, ¿no? Yo prefiero que lo vea todo ahí, ¿no? Ya después hablaremos de esta parte de estructura. Volvemos a arquitectura, ¿ya? Ya, entonces, conclusión. Van a aparecer mis columnetas y van a aparecer mis falsas columnas. La ubicación de las falsas columnas, por supuesto, están subordinadas a la posición de tuberías y montantes. Pero las columnetas tienen un criterio más sencillo. Si el muro, por ejemplo, este muro, ¿por qué no tiene? Porque según el diseño estructural, este muro está confinado, es decir, amarrado a estas dos columnas. Entonces, si está amarrado a ambos costados, arriba y abajo, no te preocupes, no se va a caer en un sismo normal. En unas condiciones normales no se viene abajo. Imaginemos por un momento que todo lo que está de rojo no existe, las columnetas de rojo, no existen. ¿Ya? Ahora, acá tengo un encuentro de muro de cabeza con muro de soga. Y si lo puedo ver, entre ambos se confinan, ¿no? Entre ambos, en la esquina se están amarrando. O sea, ahí se proveen resistencia entre ellos. Igual acá. Estamos hablando de tabiques no portantes, por si acaso, ¿no? Aquí se encuentran el ladrillo y entre ellos se estabilizan. Pero acá, en el remate, yo tengo que ponerle su columneta. Porque si no, esto se viene abajo, ¿no? No tiene cómo tenerse en pie, ¿no? Acá igual este muro, ¿no? A todo lo largo tampoco. Lo ideal hubiera sido también colocarle en estos cachitos, ¿no? En este bordecito de la ventana, pero ya quedaba muy pequeñito. Y de todas maneras el muro era bien pequeño, ¿no? Para generar un esfuerzo ahí, ¿no? Igual, bueno, y etcétera, 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 ¿no? Hay veces, por ejemplo acá, este cachito, originalmente era un muro, ¿no? Pero, a ver, pregunta, si esta era una columna de concreto, este murito, tabique, no portante, ¿debe estar amarrado a la columna o aislado? Aislado, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, si yo tengo por acá un tabique de 60 centímetros, y si yo le pongo una columneta que por lo menos deben tener 15, y 15 del otro lado me quedan 30 centímetros. Pregunta, ¿se podrá levantar un tabique de 30 centímetros para amarrarlo con dos columnetas de 15? Acá. Entonces, acá esta es la parte donde ya entra el criterio de la parte constructiva, ¿no? Si yo tengo un murito de 60 centímetros, pero está aislado, entonces me dicen que tengo que ponerle dos columnetas a los bordes, que por lo menos son de 15 centímetros cada uno, ¿verdad? Lo que significa que al centro me quedan 30 centímetros. Pregunta, ¿los ladrillos van sobrepuestos o alternados? Alternados, correcto. Pregunta, ¿cuánto mide aproximadamente un ladrillo King Kong? No tiene 15. Y acá viene la gran mentira que les han dicho en la universidad hasta ahora, mis amigos. Porque seguramente les habrán dicho en la universidad que sus muros los deben dibujar de 15 y de 25 centímetros, ¿verdad? Pero, si ustedes lo miren, los ladrillos tienen de 23 a 24 centímetros en este lado y de aproximadamente 13 centímetros al otro lado. Altura promedio de 9. Mírenlo, hagan la prueba. Después vamos a hablar de eso del 15 y el 25. ¿Ya? Lo que significa que si yo pongo un ladrillo, tendría que poner acá 24 centímetros y más o menos me quedarían como 4 centímetros más, descontando la junta, para poner este lado. ¿Ustedes creen que será un proceso constructivo coherente? ¿Qué será más práctico? Porque incluso en el proceso, para armar esto, tengo que primero levantar mi, entre comillas, muro, luego tengo que encofrar estas tapas, tengo que encofrar esta otra tapa, que porque acá está la columna, y vaciar el concreto. Y de ahí desencofrar. ¿Saben qué era más práctico? Hacerlo todo una gran placa. Pero, profe, gasta más material porque el concreto es más caro que el ladrillo. Sí, pero ¿dónde te ahorras mano de obra? Según su criterio, ¿qué cuesta más? A ver, encofrar. A ver, vamos a ver. Es cierto que acá tengo encofrar, que es el acto de ponerle los tableros de madera o metal para generar el molde, ¿no? Opción 1, pongo dos tableros grandes y un tablero chiquitito, o pongo 1, 2, 3, 4, 5 tableros chiquitos.
¿Cuál costará más a nivel de mano de obra? ¿Cuál será más complejo? Y conforme vamos mostrando más ejemplos, vamos a darnos cuenta que a veces hacer muchos elementos pequeñitos, mucho retaseo, eventualmente es más costoso, es más fastidioso, ¿verdad? Bien. Entonces ese es el motivo por el que a veces vamos a optar por convertir toda una estructura de ladrillo en concreto. Pero ahora vamos a hablar ya de los elementos constructivos. ¿Qué información debo especificar? Ya, por ejemplo, ¿no? Acá me dice P3, acá otro P3, P2, P2, etcétera, ¿no? Entonces, me da la posibilidad de ver ahí, ¿no? Su cuadrito de vanos. Ya hemos hablado que es el ancho, la altura y el alface, el mal llamado alfacer, ¿no? Que es el antepecho, pero ya, vamos a dejarlo en alface. Sin embargo, les hago una pregunta. Si dos puertas tienen las mismas dimensiones de ancho y altura, ¿costarán lo mismo? Ajá, depende del material, correcto. Depende del material. Y de otras cosas más.